Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva columna de ¿qué está pasando? Muchas veces creemos que al ver las noticias nos están contando lo que está pasando, pero vamos a empezar a retomar un poco la historia para ver cómo es que llegamos acá, cómo es que llegamos a esta foto de lo que está pasando. Vamos a tratar de empezar a hacer foco en el proceso de las situaciones, en la relación entre distintos procesos, como para tratar de entender qué está pasando. Porque está la duda, ¿está pasando lo que nos están mostrando? ¿O lo que está pasando es algo un poco más amplio y necesitamos poder pensarlo en relación como para poder tratar de entender las noticias? Lo que vamos a ver hoy son varios videos, algunos quizás un poco largos, de 4 minutos quizás. Vamos a tenerlo a López Obrador en México dando su último discurso prácticamente, muy bueno para que lo puedan encontrar en internet y mirarlo entero. Es largo, son 2 horas, pero es muy bueno. Vamos a ver solamente 4 minutos porque nos va a empezar a explicar cómo existe México hoy en día, qué está pasando hoy en México. Vamos a tenerlo también al presidente Milei, digámoslo así, sobándole el lomo a Galperín, a Mercado Libre, y diciendo las cosas completamente contrarias a las que dice el presidente mexicano, pero tenemos la foto de un México que está mucho mejor que nosotros y vale la pena ver eso. Vamos a ver también otro video sobre la escuela austríaca. Vamos a tratar de ir profundizando en de qué habla Milei cuando habla de la escuela austríaca. Lo vamos a tener para pensar. Vamos a tener también el tema de los jubilados, el tema de el dengue, de Kicillof, a Del Caño, hablando de estos temas. Me voy fijando en las notas que tengo y a también Letcher, un economista argentino que cuenta un poco cómo es que está la situación acá en el país. Y a nivel internacional se vienen las elecciones en Alemania, ya lo dijimos, ganó la derecha en Alemania y no del todo todavía están en ese proceso en Alemania, muy contrario al que pasaba en Inglaterra y en Francia, que estaba ganando la izquierda. Así que vamos a ver un poco ese tema. Y el otro tema internacional es que el yuan, la moneda china, está en segunda posición a nivel internacional como moneda de uso, debajo del dólar obviamente, pero habiendo escalado a través del euro y la moneda japonesa, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Así que vamos a ir viendo cómo es que estos modelos internacionales económicos se relacionan con los modelos que hacen un país mejor, como para la gente en el caso de México, cómo se relacionan con las creencias que tiene nuestro presidente y a quién apoya nuestro presidente. Nuestro presidente hoy, miércoles, porque la columna la hago el miércoles y no el jueves cuando la ven, hoy el presidente está apoyando a Marcos Galperín y no a los jubilados. A principio de la semana vetó el aumento de los jubilados y hoy va y le da la mano a Marcos Galperín y lo felicita por ser millonario. Una estupidez que no tiene sentido y que vale la pena tener presente cómo es que se va construyendo el sinsentido en todo esto o cómo se va profundizando el sinsentido
cómo es que las ideas de Milei no van a tener éxito en este país, pero porque el mundo ya no le pertenece a la escuela austríaca, que vamos a ver un poquito, que parte en el siglo pasado y que no tiene bases en este mundo en el que ya el dólar no es la moneda hegemónica o está por dejar de ser la moneda hegemónica, y se están buscando otras formas de transacción entre los países del mundo. Hay que pensar un poco en esa escuela austríaca que se cree da soluciones objetivas a una cultura que ya lo van a ver a AMLO, el presidente mexicano, decir que el único Dios para ellos es el dinero, y lo van a ver al presidente Milei defendiendo todo esto y diciendo que los empresarios son la gente de bien y que seguramente están ayudando a mucha gente por ser ellos millonarios y tener más dinero que sus empleados, porque ellos deciden cuánto pagarle a sus empleados. El libre mercado tiene ese techo, que es que el que tiene la adquisición de dinero decide cuánto humillar a sus empleados, porque la verdad es que ellos tienen todo ese dinero gracias al esfuerzo que hacen sus empleados. Hay muchos millonarios que también se remangan las manos y hacen un esfuerzo, pero lo real es que lo tienen por cómo le pagan a sus empleados. Así que vamos a los videos, vamos a hacer una seguidilla de videos porque son largos y nos vemos la semana que viene. ¿Quiénes eran Ludwig von Mises y Friedrich Hayek? ¿De dónde venían sus ideas? La historia de la Escuela Austríaca de Economía se remonta al año 1871, cuando un autor, profesor de origen austríaco, llamado Karl Menger, publicó su texto Principios de Economía. En ese trabajo y en otra obra titulada El método de las ciencias sociales, Menger ofreció dos aportes de suma importancia para la historia del pensamiento económico. En primer lugar, estableció que la economía sí podía establecer leyes universales que fueran independientes del tiempo, del lugar y de la cultura. Por otro lado, fue uno de los que descubrió, junto con Léon Walras en Francia y William Stanley Jevons en Inglaterra, el principio de la utilidad marginal decreciente que revolucionó la teoría del valor. Es que hasta la fecha, los grandes economistas no creían que los bienes tuvieran valor producto de su utilidad. Los llamados economistas clásicos, entre los que encontramos a Adam Smith, David Ricardo o Karl Marx, no habían podido resolver la llamada paradoja del agua y los diamantes. Esta paradoja planteaba que las cosas no podían tener valor derivadas de su utilidad, porque si no, no podría explicarse cómo el agua, que tiene un valor de suprema importancia para nuestra vida, podía valer en los mercados tanto menos que los diamantes, que no eran ni son necesarios para nuestra supervivencia. El aporte de Menger en este sentido fue sostener que lo importante en la comparación entre el agua y los diamantes no era la comparación entre todas las unidades de agua disponibles en el planeta contra todas las unidades de diamantes, sino más bien la última unidad de estos productos de que dispone cada persona, la utilidad marginal. Así se llegó a la llamada revolución marginalista, donde Menger y estos otros autores defendieron que los bienes sí tenían valor derivados de su utilidad, pero que la utilidad que importa es la que reporta la última unidad del bien de la que disponemos. De esta forma, cuanto más abundante es un producto, menor utilidad tiene la última unidad, porque ya las primeras que fuimos consumiendo fueron satisfaciendo las necesidades más importantes y urgentes que teníamos. Historia de la extrema derecha en Turingia. Este hombre, Georg Fokker, condenado por usar eslóganes nazis, ha logrado un 32% de los votos y con ellos ha logrado situar a AfD, el Partido Alternativa por Alemania, como la primera fuerza política en este estado del este del país. En Sajonia, el otro estado de la antigua RDA, donde se votaba, han quedado en segundo puesto, a solo un punto de los conservadores. Nos vamos en directo hasta Berlín. Raquel González, ¿cómo analizan allí estos resultados?
Estamos hablando de unas elecciones en 2 estados del este del país que representan a poco más de 6 millones de alemanes en un país con más de 80, pero efectivamente esos resultados han sacudido la política de todo un país. En Turingia y en Sajonia han pulsado el botón rojo de la ultraderecha. Allí la AfD está considerada oficialmente un partido extremista con planteamientos racistas, islamófobos y anticonstitucionales, pero han conectado con ese discurso con 1 de cada 3 ciudadanos, así que hoy el resto de partidos ha entendido que toca reflexionar por qué los votos de la AfD son transversales, los hay muy ultras, muy radicales, incluidos neonazis, pero también hay personas que les vota a quienes la política cree que no les da soluciones, preocupados por la inmigración, mucho, pero también por la delincuencia, la inflación, también especialmente en el este por la postura de Alemania en Ucrania. De todo eso les ha hablado Alternativa para Alemania y ha conseguido una victoria histórica. A Alexis Ortega, que nos acompaña hoy para comentar toda esta situación. Alexis, bienvenido a Negocios Televisión una vez más. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar con vosotros. Fenomenal, pues gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué te parece? Increíble. Yuan chino, ¿quién le iba a decir? Segunda moneda de transacción en el mundo, cuando está por debajo de esa libra, del dólar, del euro. Se está colocando de una manera espectacular. Esa previsión que tienen los chinos para jugar a largo plazo es un auténtico espectáculo, y no solamente somos conscientes de la previsión que tiene, sino que ya vemos los resultados. ¿Qué te parece, Alexis? Hombre, yo creo que es un poco el resultado de los cambios geopolíticos que se están produciendo ahora en este momento. Yo creo que la guerra de Ucrania ha sido un gran acelerador de todo este proceso. Rusia de alguna manera ha sido expulsada del sistema SWIFT. Eso ha generado pues, un cierto grado de preocupación por parte de todos los países BRICS y todos los que de alguna manera se ven obligados a transaccionar en dólares, y por lo tanto de alguna manera se han visto en la necesidad de cambiar un poco de divisa. De hecho, incluso hasta, fíjate, en el SWIFT ya en noviembre pasado el yuan superó al yen, que era la tercera. Ahora ya ha superado al euro. Obviamente era su víctima propiciatoria, pero obviamente su gran objetivo realmente es pasar de ser una potencia económica, que lo es, en paridad de poder adquisitivo el PIB chino es mucho mayor que el americano, en convertirse en una potencia financiera. Todavía le queda mucho tramo, pero en cualquier caso, fíjate, estamos hablando del switch, pero es que China y los BRICS han creado otro sistema de pago, que es el CIPS, el Cross Border Interbank Payment System, que yo creo que ahí es donde realmente se están produciendo muchas de esas transacciones. Hay que tener en cuenta que Rusia, desde que no puede utilizar el SWIFT, pues está utilizando en todo su comercio con China, y en este momento China está realizando comercio y transacción en yuanes que no están contabilizados en el SWIFT, están contabilizados en el CIPS, que es el otro sistema generado por los chinos, para abandonar un poco este sistema del SWIFT, y de alguna manera incluso hasta ha invitado a determinados países productores de petróleo a que empiecen a cotizar su materia prima no en dólares sino en yuanes, y en algunos lo ha conseguido, de manera que incluso algunos de ellos ya están queriendo participar dentro de los BRICS. Hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la nación mi último informe de gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos. Gracias a la raíz de esas culturas prehispánicas, de ese México profundo, las mexicanas y los mexicanos de hoy son, en su inmensa mayoría, trabajadores, solidarios y honestos. El legado de principios buenos que se transmitieron de generación en generación
y que no han desaparecido a pesar de la opresión, el clasismo y el racismo, es lo que nos distingue y sitúa como un país de virtudes y grandeza. De esa raíz y de ese tronco proviene también la singular y espléndida historia política de México. No olvidemos que los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, no solo lucharon por la independencia, sino también por la abolición de la esclavitud y en contra de la desigualdad. Juárez estableció el Estado laico y entre 1910 y 1917 nuestro país protagonizó la primera revolución social del siglo XX. Aquí los hermanos Flores Magón lucharon por los derechos de los trabajadores. Aquí se levantaron en armas el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, y el más auténtico defensor de los campesinos, Emiliano Zapata, en demanda de libertad, tierra y justicia. Ello explica en buena medida por qué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista, y cómo pudimos relativamente pronto fincar las bases para iniciar una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la cuarta transformación de la vida pública de México. Aún cuando no desdeñamos las ideas y las obras de los grandes pensadores y políticos en la historia del mundo, siempre nos hemos inspirado en quienes han luchado por las causas humanistas y patrióticas en nuestro país. Supimos que Hidalgo decía hace más de 200 años que el único Dios de los oligarcas era el dinero. Y que ustedes eran piezas fundamentales en la Argentina que se venía. Porque un presidente puede generar condiciones para que invertir sea rentable y atractivo, pero al final del día es el emprendedor y el empresario quien arriesga su capital y en consecuencia el que dinamiza la actividad económica. A 9 meses de haber asumido, tengo la alegría de celebrar esta ampliación con ustedes y también de destacar que hoy hay anuncios por más de 50.000 millones de dólares en inversiones para los próximos años. Durante los últimos 100 años, la Argentina fue castigado por gobiernos que entendieron mal la relación entre el Estado y el privado. Se obstinaron tanto en arbitrar quién gana y quién pierde, que en última instancia destruyeron la economía y terminaron haciendo inviable cualquier tipo de inversión. El tema es que el único que puede generar riqueza en este país y en el mundo entero es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo. Y cuando lo quiere hacer, lo único que genera es corrupción. Pero para que eso ocurra, el empresario hay que dejarlo ser, porque la libertad de cada uno engendra la prosperidad común. Es una cita velada de mi papá, Adam Smith. O sea, el empresario hay que dejarlo producir y brindar bienes y servicios de mejor calidad y venderlos al mejor precio que pueda. Y tiene que tener la posibilidad de ganar dinero por ello. Si una de las cosas que
que siempre a mí me interesa que quede claro, es que un empresario exitoso es un benefactor social. Porque si está ganando dinero quiere decir que le arregló algún problema a la gente. Y ese tipo merece ser ponderado. Y cuanto más gana, es porque le arregló la vida a muchísimas personas. De hecho, en la reunión previa, cuando uno ve los números que muestra la compañía, verdaderamente quiero agradecer porque Marcos y todo tu equipo son grandes benefactores sociales porque le están arreglando la vida no solo a un montón de argentinos, sino a un montón de personas en todo el continente, así es que gracias. Millones de jubiladas y jubilados. Entonces quiero preguntarle, ministro, si usted o cualquier miembro de su gabinete, ¿cuántos días cree usted que podría vivir del mes con los 300.000 pesos, menos de 300.000 pesos si tomamos el mes de agosto, que cobran más de 5 millones de jubiladas y jubilados si contemplamos el bono de 70.000 pesos que quedó congelado? Es decir, usted podría, ¿cuántos días? ¿10, 11 días podría alcanzarle? Bueno, quiero que me conteste tanto usted o cualquier miembro de su gabinete. En segundo lugar, quiero hacerle una pregunta, un planteo, porque este gobierno llegó diciendo que combatía la casta, etcétera, además de ajustar a las mayorías trabajadoras y no a la casta, llenó de casta su gobierno. Por ejemplo, los funcionarios como Patricia Bullrich, Sturzenegger, que fueron parte del gobierno de la Alianza, que sabemos cómo terminó el gobierno de la Rúa, o parte del gobierno de Mauricio Macri, ahora el tercer gobierno del que forman parte, y bueno, dicho sea de paso, siempre tienen la costumbre de ajustar a los jubilados y jubiladas, los eligen como enemigos, como enemigas a los que trabajaron toda su vida. Así que es casi inexorable que epidemiológicamente podamos predecir que vamos a tener un verano con dengue de nuevo, con muchos casos, con gran incidencia y bueno, decía claroscuro, agridulce, porque la verdad es que estamos presenciando un episodio más, no me animo a decir más terrible, pero sí gravísimo, de ausencia, de abandono, de deserción del Estado Nacional en incumbencias, en obligaciones, en responsabilidades que no son optativas ni dependientes de la ideología de a quien le toca desempeñar la primera magistratura. Milei puede ser austríaco o tener cualquier idea, pero lo obligan las leyes de nuestro país a que ante situaciones que requieren campaña de vacunación, el gobierno nacional tenga un rol protagónico. Y en torno al 3,6%, por lejos la peor de todo el continente y la única junto a Haití con datos negativos. Bueno, a eso se suma el desplome del consumo, de la actividad, del empleo, de la producción, del poder adquisitivo del salario. En definitiva, arroja un escenario complejo que vamos a tratar de analizar o profundizar un poco con Hernán Lechner. Él es magíster en Economía Política y director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Gracias por acompañarnos. Un placer. El escenario es tan grave, si digamos somos la peor economía del continente, es un poco exagerado. El escenario es grave, la verdad que es una situación bastante crítica porque en pos de un ordenamiento macro según los objetivos que tenía planteado Milei, bueno, ese ordenamiento lo hizo a costa, uno podría decir con un nivel de insensibilidad muy importante, a costa de buena parte de los trabajadores y del salario de los trabajadores, también de puestos de trabajo y de los jubilados, entre otras cosas. Si querés agregarle transferencias a las provincias que básicamente son salud, educación, digamos, ninguna de las cosas que hoy justifican el superávit uno podría sostenerlas si es que quiere sostener, entre otras cosas, por ejemplo, el nivel de actividad. Entonces, la motosierra que aplicó Milei, la licuación, motosierra, no importa. La combinación, ¿no? O la combinación, digo, no quiero entrar en el debate de qué cosa es estructural o no estructural, pero digo, esa combinación lo que ha generado es una caída sensible del nivel de actividad, y es el resultado de los datos que vos mencionabas, que para mí, además, me preguntabas, ¿es grave? Sí, es grave porque no hay indicios de que haya recuperación.
Es decir, casi el que dice que va a haber recuperación está haciendo una especie de profesión de fe porque no hay ningún dato que ilustre esa cuestión. Más allá de que pueda haber algún rebote secundario en alguna actividad, vale mencionar que el gobierno, no sé si lo creía, pero al menos lo repetía, que iba a haber una recuperación en forma de V corta, es decir, iba a haber una caída, reconocía la caída, pero la recuperación iba a ser inmediata, cosa que no está sucediendo. Sí.